se ha convertido en una amenaza, lo decía tiempo atrás, porque en ese momento Guaidó no había sido elegido de esa forma como fue elegido el señor Edmundo González Urrutia, con casi 8 millones de votos. Se ha convertido en un peligro inminente. Lo mencioné hace tiempo porque, en ese entonces, Guaidó no había sido elegido de la misma manera que ahora lo fue Edmundo González Urrutia, quien obtuvo cerca de 8 millones de votos. Para que el mal prospere, basta con que las personas de bien no hagan nada. En Estados Unidos, afortunadamente, hay más senadores con determinación y con la verdadera intención de devolver la democracia a Venezuela. Se ha confirmado que Edmundo González viajará a Estados Unidos y no solo eso, sino que tendrá una reunión directa con el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio. Este encuentro marca un punto clave, ya que Rubio se reunirá con el presidente electo González Urrutia próximamente, según lo confirmó el propio González. En marzo de este año, el Consejo Nacional Electoral, CNE, invitó al Centro Carter como observador internacional para las elecciones presidenciales en Venezuela. El pasado domingo 17, expertos visitaron varios centros de votación y por la noche el Centro Carter emitió una declaración afirmando que los comicios no cumplían con los estándares internacionales de integridad electoral y, por tanto, no podían considerarse democráticos. Aunque el CNE no ha publicado todas las actas de las mesas, la oposición cuenta con suficiente evidencia para demostrar, sin lugar a dudas, que los resultados no fueron legítimos. Para aquellos que sirven en las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, este es un momento crucial para tomar una decisión. La única manera en que Maduro podría mantenerse ilegítimamente en el poder sería a través de un derramamiento masivo de sangre. Edmundo González ha señalado en varias entrevistas que estaban en conversaciones con la nueva administración de Donald Trump, pero pocos esperaban que esta reunión con Marco Rubio se concretara tan rápido. Esto abre un abanico de posibilidades y genera muchas teorías. Donald Trump siempre ha dicho que es más sencillo resolver problemas cercanos, como el de Venezuela, antes que otros conflictos lejanos en Europa, Asia u Oriente. Marco Rubio ha dejado claro que el régimen de Maduro es una amenaza para la región. Desde el momento en que lo mencionó hasta hoy, la situación se ha agravado considerablemente. Ahora, con unas elecciones transparentes que dieron la victoria a González Urrutia, los argumentos están sobre la mesa para actuar. El narcotráfico y la corrupción son componentes esenciales del régimen de Maduro y sus aliados. Estados Unidos, como único país con capacidad para enfrentar este problema, debe actuar. El mensaje es claro. No estamos ante simples diferencias políticas, sino frente a un entramado criminal. María Corina Machado, en una reciente entrevista, subrayó que la narrativa del régimen busca desmoralizar a la oposición. Sin embargo, la realidad es que Venezuela está cerca de recuperar su libertad. Cada acción violenta por parte del régimen no es una muestra de fortaleza, sino de debilidad. Escuchemos a quienes defienden la libertad y entienden que resignarse sería traicionar a la patria. Este es un momento crucial, y la reunión entre González Urrutia y Rubio simboliza esperanza. Ahora es el momento de compartir esta información, difundirla y mantenernos firmes en la lucha por una Venezuela libre. Sin embargo, esto no engaña a la comunidad internacional, que sigue presionando por cambios estructurales profundos y la restauración de la democracia en el país. En otro frente, la figura de María Corina Machado ha emergido como un símbolo de resistencia y esperanza para muchos venezolanos. Machado, quien ha sido comparada con líderes históricos de la lucha por la libertad en América Latina, se ha consolidado como una de las principales voces de oposición al régimen de Maduro. Sus declaraciones recientes subrayan la necesidad de un cambio urgente y profundo en Venezuela, no solo para liberar al país de las garras del autoritarismo, sino también para establecer un modelo democrático que pueda servir de ejemplo para toda la región. Figuras internacionales como Erik Prince también han destacado la importancia del momento político actual en Venezuela. En un mensaje reciente en redes sociales, Prince hizo referencia a la espada de Páez, una metáfora que resuena con la lucha por la libertad y la soberanía en el país.
Este tipo de mensajes, aunque simbólicos, reflejan la atención y el apoyo que la causa venezolana ha recibido de actores globales comprometidos con la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, no todos son gestos simbólicos. En el ámbito económico, la reciente explosión de un gasoducto en el estado Monagas pone de manifiesto la fragilidad de la infraestructura del país y los riesgos asociados a un gobierno que, según muchos analistas, prioriza su propia supervivencia sobre las necesidades del pueblo. Aunque las circunstancias detrás del incidente aún no están completamente claras, la oposición ha señalado la posibilidad de un ataque deliberado, ya sea como una distracción política o como una muestra de las tensiones internas dentro del propio régimen. Por su parte, líderes como Antonio Ledezma han llamado a la comunidad internacional a no bajar la guardia. Ledezma, un opositor histórico al chavismo, ha destacado el sacrificio de los venezolanos durante los últimos 25 años, recordando a aquellos que han perdido la vida luchando por un país libre y democrático. Sus palabras son un recordatorio poderoso de que el cambio en Venezuela no es solo un objetivo político, sino una necesidad humana y moral. La fecha del 10 de enero se perfila como un punto de inflexión. Según Ledezma, este día no solo representará la toma de posesión de un nuevo gobierno, sino también el inicio de una nueva etapa en la historia de Venezuela, marcada por la reconciliación, la reconstrucción y el regreso de millones de venezolanos que han tenido que abandonar su país. Este es un mensaje de esperanza que resuena especialmente entre los exiliados, quienes sueñan con regresar a un país donde puedan vivir en libertad y dignidad. Mientras tanto, la presión internacional sigue aumentando. La Unión Europea ha activado nuevas sanciones dirigidas a funcionarios y aliados del régimen, mientras que el impulso por llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional sigue ganando fuerza. Estas acciones, junto con la aprobación inminente de la Ley Bolívar en Estados Unidos, están configurando un escenario en el que las opciones del régimen se reducen cada vez más. La crisis venezolana no solo ha generado un impacto dentro de sus fronteras, sino que ha tenido profundas repercusiones en toda la región. Según cifras oficiales y estimaciones de organismos internacionales, más de 7 millones de venezolanos han emigrado en los últimos años, convirtiendo a esta crisis migratoria en una de las mayores del mundo, comparable solo con la de Siria. Familias enteras han atravesado rutas peligrosas como la selva del Darién, trochas en la frontera colombo-venezolana o caminos inhóspitos hacia Brasil, enfrentándose a peligros como el tráfico humano, enfermedades y condiciones extremas. Este éxodo masivo no solo ha puesto a prueba las capacidades de los países vecinos para recibir y atender a los migrantes, sino que también ha cambiado la percepción global sobre el impacto del régimen de Maduro. Cada venezolano que huye lleva consigo una historia de desesperación y resiliencia que sirve como testimonio viviente del deterioro social, político y económico del país. Esta diáspora, además, ha jugado un papel crucial en mantener viva la voz de la oposición en el extranjero, impulsando movimientos de solidaridad y apoyo en países como Colombia, Perú, México, Estados Unidos y España. El papel de la comunidad internacional ha sido fundamental para mantener la presión sobre el régimen de Maduro. Organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Corte Penal Internacional han sido escenarios clave para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. En los últimos años, informes exhaustivos de la ONU han documentado casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, construyendo un caso sólido que podría llevar a la acusación formal de Maduro y sus principales colaboradores por crímenes de lesa humanidad. A esto se suma el reciente enfoque de actores clave en la política global, como Estados Unidos y la Unión Europea. Las sanciones económicas y diplomáticas impuestas por estas potencias han buscado cortar las fuentes de financiamiento del régimen, limitando su capacidad de maniobra. Sin embargo, estas medidas también han generado debates sobre su efectividad y su impacto en la población venezolana, que enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes,
La Ley Bolívar, diseñada específicamente para atacar los recursos del régimen sin afectar directamente al pueblo, representa un nuevo enfoque que podría marcar un cambio en la estrategia internacional hacia Venezuela. Por otro lado, los movimientos internos dentro del país también han sido determinantes. A pesar de la represión, las protestas populares han continuado siendo un instrumento de resistencia. Estas manifestaciones, protagonizadas por estudiantes, trabajadores, jubilados y organizaciones de la sociedad civil, reflejan el agotamiento de un pueblo que busca recuperar su democracia. Aunque muchas de estas protestas han sido sofocadas violentamente, el mensaje que transmiten es claro. El pueblo venezolano no está dispuesto a aceptar la perpetuación de un régimen autoritario. En este contexto, figuras de la oposición como María Corina Machado y Antonio Ledezma han asumido un rol protagónico. Mientras Machado se consolida como una líder de esperanza y cambio, Ledezma actúa como un puente entre la diáspora venezolana y la comunidad internacional, promoviendo una visión unificada para el futuro del país. Ambos líderes han destacado la importancia de la unidad entre los venezolanos y el apoyo de la comunidad internacional para lograr una transición democrática. Asimismo, las recientes liberaciones de presos políticos, aunque insuficientes, muestran que el régimen comienza a sentir la presión. Estas medidas pueden interpretarse como intentos de Maduro por aliviar tensiones y ganar tiempo en medio de un contexto cada vez más adverso. Sin embargo, los venezolanos y la comunidad internacional son conscientes de que estas acciones no resuelven las causas profundas de la crisis. Mientras tanto, los desafíos estructurales dentro de Venezuela se mantienen. La economía sigue colapsada, con una inflación que ha pulverizado el poder adquisitivo de las familias. Los servicios básicos como el agua, la electricidad y el transporte público son prácticamente inexistentes en muchas regiones del país, dejando a millones en condiciones de precariedad extrema. Este panorama ha reforzado la percepción de que la salida de Maduro es una condición indispensable para iniciar la reconstrucción del país. La comunidad internacional, lejos de permanecer pasiva, ha intensificado su presión en múltiples frentes. Las sanciones dirigidas, como las aplicadas por la Unión Europea, buscan aislar al régimen al tiempo que mantienen abierta la posibilidad de negociaciones políticas. En paralelo, la movilización social dentro de Venezuela y en la diáspora mantiene viva la lucha por un cambio. La complejidad del conflicto venezolano radica no solo en el control absoluto que el régimen de Nicolás Maduro ejerce sobre las instituciones del país, sino también en los intereses internacionales que gravitan alrededor de Venezuela. El país, con las mayores reservas de petróleo del mundo, ha sido un punto estratégico para actores globales como Rusia, China e Irán, quienes han brindado respaldo financiero, militar y político al régimen a cambio de acuerdos comerciales y acceso privilegiado a los recursos naturales. Este apoyo ha permitido a Maduro mantenerse en el poder pese a las sanciones impuestas por Occidente, prolongando el sufrimiento del pueblo venezolano y el estancamiento del conflicto. Sin embargo, los cambios recientes en la dinámica internacional han alterado parcialmente este equilibrio. Por un lado, los Estados Unidos, bajo una administración que ha adoptado una postura más estratégica hacia América Latina, ha intensificado su presión mediante legislaciones como la Ley Bolívar. Esta ley, que se encuentra en una etapa avanzada de aprobación, no solo busca cortar las fuentes de financiamiento del régimen, sino también responsabilizar directamente a quienes colaboran con él, afectando tanto a individuos como a entidades cómplices de sus violaciones a los derechos humanos. A diferencia de sanciones anteriores, este nuevo enfoque intenta minimizar el impacto en la población venezolana, centrándose en los activos estratégicos del régimen y sus aliados. La Unión Europea, por su parte, ha adoptado un papel más activo. Las nuevas sanciones dirigidas contra funcionarios clave del régimen y la reactivación de esfuerzos en la Corte Penal Internacional para procesar a Maduro por crímenes de lesa humanidad son una clara señal de que Europa no está dispuesta a normalizar relaciones con un gobierno ilegítimo. Declaraciones de líderes como Josep Borrell han reforzado este compromiso, destacando que el reconocimiento de un nuevo liderazgo opositor en Venezuela podría ser el catalizador de una transición democrática. Además,
el papel de la diáspora venezolana ha sido crucial para mantener viva la causa de la democracia. Más de 7 millones de venezolanos exiliados han formado comunidades activas en sus países de acogida, organizando manifestaciones, promoviendo campañas de concienciación y ejerciendo presión sobre los gobiernos locales para que adopten posturas firmes contra el régimen. Este esfuerzo global ha permitido mantener a Venezuela en la agenda internacional, algo vital para contrarrestar los intentos del régimen de proyectar normalidad y estabilidad. Internamente, el desgaste del régimen también es evidente. La liberación de más de 200 presos políticos, aunque presentada como un gesto de buena voluntad, es un indicio de las crecientes presiones internas y externas que enfrenta Maduro. Estos actos, aunque bien recibidos por la comunidad internacional, son percibidos como insuficientes por los venezolanos, quienes exigen no solo la liberación de todos los presos políticos, sino también justicia para aquellos que han sido víctimas de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. La lucha de los venezolanos no es solo por la libertad de su país, sino también por el futuro de una región que ha sido marcada históricamente por los efectos devastadores de regímenes autoritarios. Como dijo María Corina Machado, esto no es solo un problema de Venezuela, es un problema de América Latina. Su mensaje resuena con fuerza entre aquellos que han sido testigos del impacto del socialismo autoritario y la corrupción en sus propios países, creando un sentimiento de solidaridad que trasciende fronteras. En conclusión, Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica. Los próximos meses serán determinantes para el futuro del país y de toda la región. El pueblo venezolano ha demostrado una resistencia admirable frente a la adversidad, y la comunidad internacional parece estar más alineada que nunca en su apoyo a una transición democrática. Si se logra mantener esta presión y canalizarla de manera efectiva, el 2025 podría marcar el inicio de una nueva era para Venezuela. Una era de democracia, justicia y reconciliación, donde millones de venezolanos puedan finalmente regresar a casa y reconstruir su nación desde las cenizas. El camino no será fácil, pero el sacrificio, la esperanza y la determinación del pueblo venezolano son el motor que impulsa esta lucha. Venezuela está a las puertas de un cambio histórico, y con el apoyo internacional y la unidad interna, el sueño de un país libre y próspero podría convertirse finalmente en realidad. Dios bendiga a Venezuela y a todos aquellos que, desde dentro y fuera de sus fronteras, luchan por su libertad. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó este contenido y quieres mantenerte al tanto de todo lo que ocurre en Venezuela y el mundo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún detalle. Déjame tus comentarios aquí abajo. ¿Crees que este será el inicio de una nueva etapa para Venezuela? En resumen, el escenario político en Venezuela está experimentando un cambio significativo con la elección de Edmundo González Urrutia y el respaldo internacional que comienza a consolidarse, especialmente desde Estados Unidos. La reunión con Marco Rubio simboliza un avance clave en los esfuerzos por restablecer la democracia en el país. Sin embargo, este momento crucial también plantea grandes desafíos. El régimen de Maduro, cada vez más debilitado, demuestra su fragilidad con actos de represión, mientras que la oposición se fortalece con un liderazgo legítimo y el apoyo de figuras internacionales. Este es un llamado a la acción para las fuerzas democráticas, tanto dentro como fuera de Venezuela, a no ceder ante la desmoralización ni las amenazas. La esperanza de una Venezuela libre está más cerca que nunca, pero requiere unidad, determinación y una estrategia clara para consolidar el cambio. Que esta coyuntura sirva como impulso para todos los que sueñan con un país en el que la justicia, la democracia y la prosperidad sean una realidad palpable. La lucha continúa y el objetivo es claro: Venezuela libre y soberana, para lograr una transición democrática. Asimismo, las recientes liberaciones de presos políticos, aunque insuficientes, muestran que el régimen comienza a sentir la presión. Estas medidas pueden interpretarse como intentos de Maduro por aliviar tensiones y ganar tiempo en medio de un contexto cada vez más adverso.
Sin embargo, los venezolanos y la comunidad internacional son conscientes de que estas acciones no resuelven las causas profundas de la crisis. Mientras tanto, los desafíos estructurales dentro de Venezuela se mantienen. La economía sigue colapsada, con una inflación que ha pulverizado el poder adquisitivo de las familias. Los servicios básicos como el agua, la electricidad y el transporte público son prácticamente inexistentes en muchas regiones del país, dejando a millones en condiciones de precariedad extrema. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó este contenido y quieres mantenerte al tanto de todo lo que ocurre en Venezuela y el mundo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún detalle. Déjame tus comentarios aquí abajo. ¿Crees que este será el inicio de una nueva etapa para Venezuela? Te leo. Comparte este video con tus amigos para que más personas estén informadas. Nos vemos en el próximo video y recuerda, juntos hacemos la diferencia.